Atención, futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. Explora las distintas vías de ingreso y postula a la USACH. Para más información, visita admisión.usach.cl. Tu futuro empieza aquí. En la USACH. Atrévete. Conversaciones contingentes por todas las pantallas y plataformas de Súbela y Súbela News. Sean todas y todos bienvenidos al Chile que viene. Hace unos días, el Clinic publicó un reportaje donde informaba que a un año de los Juegos Santiago 2023 se mantienen trabajando 78 personas, algunos con sueldos que superan los 7 millones de pesos. Hoy queremos conversar sobre esta noticia que ha desatado un gran revuelo en la prensa y en las redes sociales, con quien fue ex director de Comunicaciones y Comunidades de Santiago 2023. Felipe Bianchi, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy amables. Aquí feliz de estar en Súbela y feliz de estar contigo, Ignacio, así que acepté rápidamente la invitación. Yo te quiero confesar, Felipe, que hace, yo te diría, más de un año conversé en otro medio con Harold Mayne Nichols y donde él me explicó y trazó la carta Gantt de todo lo que quedaba pendiente de Santiago 2023, que uno desde la ignorancia piensa que se van los deportistas, digamos, y se cierra por fuera. Pero efectivamente quedaba mucho trabajo por hacer y parte de eso es lo que tenemos hoy acá sobre la mesa. Por eso me llama la atención todo lo que ocurrió en los últimos días en las redes y me gustaría que partiéramos por tu descargo, por tu respuesta a través de tus redes, duras críticas, pediste ir incluso a la Comisión de Deportes de la Cámara Baja para aclarar cualquier duda. ¿Qué ha sido lo más duro o lo que consideras más injusto de todo lo que se ha publicado en los últimos días? Mira, tú sabes bien como periodista que uno va generando una especie de piel especial y se acostumbra a escuchar cosas que pueden ser injustas o malas, no sé qué. A mí lo que más triste me tiene es que probablemente el evento más bonito, más exitoso, más de unidad, más distinto que ha ocurrido en Chile en el último tiempo, que fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, esté siendo atacado desde la ignorancia en una forma que yo encuentro absurda. El otro día, nosotros cada vez que sonaba el teléfono, esto es casi como chiste con Harold Mayne Nichols en la oficina, hace un tiempo ya en mi caso, porque ya te voy a explicar después que yo estoy hace rato afuera, no como han dicho algunos de los señores diputados. Cada vez que sonaba el teléfono al Congreso para algo, decíamos, nos van a dar un premio por lo que fueron los Juegos. Y realmente fue, primero, un trabajo en muy corto tiempo que venía medio cojeando por ser elegante, y que logramos convertirlo en un evento, yo creo que dejó a todo el mundo orgulloso y contento. No puedo entender que esté transformado en un bombardeo desde un sector bien definido, ¿eh? En eso quiero ser súper justo. Los ataques vienen específicamente no de ni siquiera sector político, de un partido político específico, que me da lata hasta nombrarlo, pero todo el mundo sabe de dónde vienen, digamos. Entonces, hay varias cosas que me interesaba mucho, por eso me encanta que me hayas invitado a aclarar, porque uno piensa que todo el mundo lo tiene claro y parece que no es tan así. Lo primero es que creer que los juegos se terminan cuando termina la última competencia es como decir, oye, ¿por qué les pagaron antes si todavía no habían empezado? Y esto es la etapa de organización. Bueno, los juegos duran mínimo. Los eventos tan grandes como un mundial, unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Olímpicos duran, pero muy por lo mínimo un año más, porque hay una serie de cosas que son obligaciones que tienes que cumplir y que si no las cumples son multas, son una serie de cosas, y además sería una responsabilidad. Que voy a poner solo un ejemplo. La memoria que hicimos este año, que es este libraco de 500 páginas donde están todas y cada una de las pruebas, los resultados, las marcas, en qué se usó la plata, cómo se gastó y no sé qué, tú tienes la obligación de entregársela a los verdaderos organizadores, que son Pan Am Sport y APC, que son los deportes paralímpicos, APC América. Tienen la obligación de entregársela en octubre de este año. Se entregó recién en octubre, pero aunque tú lo hubieras terminado antes, no puedes entregarla antes porque ese día es la asamblea donde viaja la ciudad que fue sede, digamos así como hay un momento en que viajan a hacerse cargo y a tomar la responsabilidad. Tienes que viajar a contar
qué se hizo, cómo se hizo, y entregarle a cada una de las federaciones de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Argentina, de todas partes, la memoria. Eso no puede ser antes de octubre. ¿Y eso está trazado por contrato? Sí, un año después de que terminan los juegos, tienes que entregar la memoria. Tú dices, la terminé en mayo, por decir cualquier cosa, que además es un trabajo bien largo, que ellos tienen que aprobar las marcas, tienes que ver que no haya ningún error en ese sentido, todo ese tipo de cosas. Aunque lo terminara antes, no puedes. No puedes soltar, por ejemplo, el área mía, que es comunicaciones, antes de un año. Nosotros la soltamos incluso un poco antes. Nosotros como área se había achicado muchísimo, obviamente, porque las necesidades son distintas, eso sí es verdad, y hay menos gente trabajando. Llegamos a ser 2.000 los que organizamos los juegos. Ahora son estos 78 hasta septiembre, porque ahora cada vez son menos, que generaron todo este ruido. Pero el 2024 se hizo la memoria, se hizo este libro fantástico también de más de 500 páginas, que es de fotografía, el libro oficial de fotografía de los juegos. Se hizo una memoria de cada una de las áreas. Esta es la memoria del área de branding. Se hizo el reporte del legado de sostenibilidad. Se hizo el reporte del área del programa de educación ligado a los juegos. Se hizo la guía de eventos deportivos sustentables. Este es el primer evento deportivo que se hace en Chile sustentable, entero sustentable. Para tener el guarismo, ¿cuántas publicaciones salieron ¿El último año? Claro, después de terminado el juego. Que por razones obvias tenían que ser después. 12 memorias, 8 libros. Se hicieron la página web de legado, digamos que era algo que le preocupaba mucho a Panam, a APC, al Comité Olímpico, al MINDEP, al gobierno, que da lo mismo cuál es el gobierno, si esto fue un evento país, que quedara un legado. Después del Mundial 62, yo que soy periodista deportivo y que me gusta tener material, investigar, no sé, después del 62 no quedó nada. No se hizo un documental, no se hizo una... Bueno, eran otros tiempos, para ser enteramente justo, en una serie de televisión habría sido mucho pedir. Pero tampoco hay libros que resuman desde la organización el Mundial, las platas, las marcas, los goles, qué sé yo, nada. Salvo proyectos que se hicieron mucho después, personales de periodistas, no sé, de Ricardo Marín, los que están normalmente investigando. Pero una de las cosas que no podíamos hacer era que no quedara legado. Entonces se hicieron estos 8 libros que te estoy diciendo, todas las memorias, que también es una obligación de cada una de las 56 áreas funcionales que tuvo el evento, desde las construcciones, después tienes que devolver cada una de las cosas que tuviste que comprar, desde las colchonetas hasta las pelotas donde se jugó, no sé qué, tienes que hacer una entrega que no es tan fácil ni tan rápida. Además hicimos un documental que se grabó en Brasil, en México, en España, en Argentina, en Cuba, en Chile y en varias de sus regiones, un documental que se mostró en las 16 capitales regionales, desde Arica a Punta Arenas, que se mostró en Santiago, que lo mostró TVN hace cerca de un mes, en horario prime, donde están filmados y grabados todo lo que fueron los juegos. Eso postuló también a un festival que acaba de terminar en Milán de películas deportivas y ganó un premio. Esos son varios meses de grabación, de edición. Lo tradujimos al inglés y al francés porque se mostró también en los Juegos Olímpicos, en París, en la Villa Olímpica. Luego hicimos una serie de televisión de 4 capítulos que todavía no se ha estrenado, pero que ya la tienen los distintos canales porque esto es gratis. Pues no es que estés cobrando por hacerlo, que de hecho me tocó a mí conducirla, además para ahorrar plata, porque no vamos a contratar a alguien para que lo hiciera. Son 4 capítulos de más de 30 minutos con entrevistas a profesores, sociólogos, psicólogos, urbanistas, autoridades, atletas, público, donde se analiza el legado cultural, deportivo, social, de inclusión que tuvieron los Juegos. Todo eso se hizo después de, y se hace siempre después de. Y todo esto paralelo a uno de los temas... Por supuesto. Y todo esto paralelo a uno de los temas más duros, que tiene que ver con la rendición de las lucas, de todo lo que implica montar esto. Mucho más largo. Yo quiero dar solo como ejemplo que el otro evento grande deportivo que se hizo en Chile en el último tiempo, o uno de los eventos grandes que fueron los Juegos de Sur, ¿te acuerdas tú, el 2014? Sí, claro. Que también hubo cierta polémica, pero eso tenía sentido, que estaba a cargo era como el ministro de Deporte Gabriel Ruiz Tagle, ¿te acuerdas? Bueno, el 2014 todavía no se cierra la rendición. Han pasado 11 años. Si Santiago 2023 logra hacer lo que está calculado, que es cerrar antes de 2 años, sería un súper logro. Si la gente cree que las rendiciones, por ejemplo, imagínate que son
voy a dar un número que me puedo equivocar para abajo, son 80.000 facturas distintas. Hay que cerrar cada una de las platas que salieron para algún acuerdo con externos, no sé qué. De hecho, hay juicios pendientes, hay algunos que alegamos nosotros, otros que alegaron los externos. No son muchos, pero siguen pendientes en tribunales porque es plata que es del Estado y que hay que recuperar si se mal utilizó o se mal entregó un servicio. Todo eso lo tiene que hacer primero de todos los años, además, 20, 21, 22, 23 y 24. La corporación tiene que hacer el ordenamiento de esas lucas, de esas platas, tiene que entregar esas rendiciones al IND, que las revisa, si tiene alguna duda te las devuelve y después lo revisa la Contraloría. O sea, pensar que todo eso se puede hacer en 3 meses, 4 meses o 5 meses es no entender de qué estamos hablando. Este es el evento más grande que se haya hecho en Chile de cualquier cosa, político, económico, cultural, deportivo, en términos de la gente involucrada. Bueno, de hecho, especialistas, gente del mundo del deporte, planteaba que antes de Santiago 2023 lo que se estaba armando era mucho más grande que el mismísimo Mundial de Fútbol que Chile organizó el año 63. O sea, 62, perdón. Yo sé que siempre es complejo comparar épocas, ¿no? Porque es otra época, sin duda. Pero al Mundial de Chile de fútbol vinieron 16 países y algo así como 300 deportistas, juntando todas las delegaciones de todos los equipos. A los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos vinieron 9.000, casi 10.000 deportistas. Muchos más jueces, muchos más técnicos, mucha más prensa. Pero además hay una diferencia fundamental. Son muchos deportes, 60 deportes distintos en vez de uno solo, que era el fútbol. Es hombres y mujeres, que no es menor, y ya por fin 50 y 50, digamos, de la cantidad de deportistas que participaron. Pero además tienes esa super ventana que nos dejó más orgullosos que cualquier cosa, seguramente, de inclusión, que son los Juegos Panamericanos. O sea, ¿cómo? Es incomparable, pues es muchísimo más grande Santiago 2023 que el Mundial del 62. El diputado republicano José Carlos Mesa criticó que se haya pagado tu sueldo, comillas, por funciones que no tienen sentido, declaró. La diputada Erika Olivera dijo es una falta de respeto para el deporte y los deportistas, ya que constantemente los deportistas piden financiamiento y dicen que no hay fondos, dice la parlamentaria. ¿Qué responde justamente a los congresistas? Me encantaría pensar que no hay algo ideológico detrás en términos de una especie de campaña orquestada, irresponsable, de mala fe, porque yo supongo que un diputado conoce ciertas cosas que es de fácil investigación. Desde luego, por no hacer nada, me parece medio absurdo que el área de comunicaciones sea apuntada por no hacer nada con todo esto que le estoy mostrando, más el documental, más la serie de televisión, más 2 estudios gigantes que nos pidieron que hiciéramos con Ernst & Young y con la UNAV sobre las repercusiones que tuvo internamente para el país, eso fue la UNAV, y exteriormente en el mundo, para la imagen de Chile, haber hecho los Juegos. 2 estudios gigantes que nos demoramos como 5 meses en armarlo y en después aplicarlo y después presentarlo. Hicimos una exposición gigante también en la Casa Central de la Universidad Católica. Hicimos programas, podcasts, en fin, muchas cosas en el año posterior. Entonces, decir que no hicimos nada me parece por lo menos gracioso, pero si no fuera tan malintencionado, digamos. Eso por el lado del diputado Mesa, o de quien lo diga, digamos. El diputado Mesa se permitió decir que seguíamos recibiendo sueldo ahora en diciembre y yo terminé de trabajar como es público. Era cosa de mirar la prensa o de entrar a transparencia. En septiembre se cerró el área de comunicaciones, antes de un año después de que terminaron los Juegos. O sea, ya van a ser casi 3 meses. Ya van a ser casi 3 meses y el diputado Mesa dice que seguimos recibiendo plata, lo que es completamente falso. Y en el caso de Erika Olivera, que a mí eso me da más pena que rabia, digamos. Erika Olivera es una extraordinaria deportista chilena, de las más importantes de la historia, y como deportista, pero ahora como diputada, sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas. No son platas comparables ni aplicables de un lado para otro. No son, como se dice en términos, como se le dice en el Congreso, no son glosas comparables que se puedan mezclar
la de la organización de un evento con la plata que reciben los deportistas por su preparación, que está muy bien que la reciban. Pregúntale a cualquiera de los deportistas que estuvo en los Juegos si ellos consideran que fue malgastada la plata de la organización. Todos te van a decir que no. Es más, todos tienen grande agradecimiento. La gente del Comité Olímpico, PANAM, Copachi, que es Chile Paralímpico, que fueron los grandes beneficiados por la organización de los Juegos, quedaron felices con la organización de los Juegos, sin ningún reparo. Pero además, esa glosa, la de cuánto ganan o cuánto tienen que recibir los deportistas, que todos quisiéramos que fuera más, la definen los diputados. La define, entre otros, Erika Olivera. Entonces, que ella diga que cómo se está gastando plata en esto en vez de gastarlo en esto otro, yo supongo que ella no puede apelar a la ignorancia, porque cómo va a ser ignorante un diputado de la República que además ha sido atleta tantos años, que conoce el mundo del deporte. Me da pena que ella no entienda cómo funciona todo esto. Y lo encuentro raro en realidad que no lo entienda. Entendiendo que Espero que sea que no lo entienda. Antes de la administración Mike Nichols, digamos, hubo otros intentos de administración que fueron fallidos. Por eso justamente Harold es el que asume en el último tramo. 5 direcciones ejecutivas distintas. 5 direcciones ejecutivas distintas. Durante 3 gobiernos distintos. Con equipos distintos, me imagino que iba cambiando. Equipos distintos. Y perdón, eso es súper importante, que bueno que lo toca, Ignacio. Con franjas de sueldos inmodificadas, porque cuando se crea la Corporación Santiago 2023, que es una mezcla privado-pública, se establece cuáles van a ser los rangos de sueldo y sobre eso hay unos estatutos en los que no te puedes mover. O sea, no puedes ganar más ni puedes ganar menos, de acuerdo a esos estatutos. Y esos dineros, lo que ganó el director ejecutivo, lo que ganó el jefe de comunicaciones, son los mismos desde el primer día hasta el último. Si a ti te contrataban como director ejecutivo, si a ti te contrataban como director de comunicaciones, sabías que tu sueldo iba a ser ese. Algunos lo considerarán muy alto, otros no. Depende de a qué te dedicas tú y cuánta plata ganas en el sistema público, en el privado, qué sé yo. Cada uno tendrá su versión de si le parece mucho o poco. Son buenos sueldos, sin lugar a dudas. Pero está establecido por estatuto, que fue lo que dijo el ministro Pizarro hace unos días. No es que alguien improvise, ni que yo me haya puesto mi sueldo, ni que Mike Nichols haya puesto el suyo. Está establecido. Si te contratan, sabes cuánto vas a ganar. Y es eso. Y eso lo estableció el Congreso. Entonces, vamos a temas más de fondo entonces, porque esto lo planteó Jaime Pizarro, descartó irregularidades. ¿Crees que se trata de algún tipo de polémica con tintes electorales en miras de las parlamentarias del próximo año? Yo me temo que sí. ¿Qué lectura? Como periodista hago esa lectura, digamos, que puede servir de bomba de humo para tapar otros temas que están muy vigentes, que en algunos casos molestan a un sector, en otros molestan a otro, pero quiero volver sobre que ensuciar o enturbiar un evento que fue realmente extraordinario y a la gente que lo organizó me parece absurdo. Nosotros recibimos desde el primer día una petición de poder transformar en esto en algo que resultara, porque venía cojeando mal, digamos. Había atraso en la obra, había poca comunicación. Perdón que vuelva a mi área, digamos, pero respecto a lo que iban a hacer los Juegos, se sabía poco, la ciudad no estaba involucrada en esto y de hecho nosotros hasta el último día, porque antes que empezaran los Juegos nosotros llegamos 4 meses antes. 4 meses no es nada en términos de un trabajo como esto. Nos jugábamos todo. ¿Cuánto requeriría idealmente a nivel de tiempos organizar unos Juegos de esta envergadura? Digo, desde cero. Los mismos 4 años que dura la organización en los mundiales, en los panamericanos o en los Juegos Olímpicos, lo haga el país que lo haga la gente que lo haga. Por algo está definido en esos plazos. Probablemente lo más complejo es la construcción de los lugares donde se compite. Pero además hay todo un trabajo de preparación desde la página web hasta los logos, hasta cómo hacer la cobertura para que pase lo que en algún momento tiene que pasar. Y eso es lo que te quería contar. Nosotros, en el fondo, la primera señal que íbamos a tener de si estaba resultando esta comunicación era la venta de entrada. En Lima, 2019, en un país que tiene 50 millones de habitantes, el primer día de la venta de entradas se vendieron 25.000 entradas, que no era malo. 25.000 entradas. Nosotros el primer día que pusimos a la venta esto, donde se iba a medir si venían bien las comunicaciones o no, si había que enfocarnos más para algún lado,
vendimos 250.000 entradas el primer día. 10 veces más en un país que es la mitad en población que Perú. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos por el camino correcto, digamos. No sé, las publicaciones que había sobre Santiago 2023, que cuando llegamos nosotros eran aproximadamente, contando todos los medios, Instagram, redes sociales, medios tradicionales, no sé qué, eran aproximadamente como de 100 publicaciones diarias, que nosotros consideramos que no era mucho. En periodo de juego, o sea, 3 meses después que llegamos a tener 11.000 publicaciones diarias sobre los juegos y nada más que los juegos. Ese estudio que estaba contando que se hizo con Ernst & Young, que tiene gente en Estados Unidos, en la India, en Europa, en África, era para ver la relevancia que habían tenido en las redes sociales o cuántas veces se había publicado algo sobre Santiago 2023 y sobre Chile, por ende, si esto fue Chile. Para no equivocarme en el número, y te voy a dar el número exacto, esta es la memoria, una gigantesca memoria que se hizo al respecto. 3.800 millones de vistas en redes sociales entre septiembre y diciembre del 2023. 3.800 millones de vistas, que es como decir, alguien tuvo en su red social a Chile, a Santiago 2023 o a Juegos Panamericanos, 3.800 millones de veces. Lo conversamos después con el Marca Chile, que es la entidad que está siempre midiendo si se habla o no de Chile, si se habla bien, si se habla mal. Y nunca había pasado en la historia, nunca con nada, ni con, qué sé yo, ni con un momento político, ni con un evento cultural, ni con... entonces, tratar de ensuciar eso porque ellos consideran que no se hicieron las cosas bien, yo lo encuentro penoso. Dejémoslo en penoso, pero... Ahora, yo creo que lo interesante de esta polémica que se ha desatado es que nos permite poner sobre la mesa el tema y discutir sobre exactamente qué es lo que se hizo, qué es lo que se publicó, qué es lo que se rindió. Lo digo también en el marco de una sociedad que hoy está permanentemente desconfiando y hay un escrutinio, ¿no?, frente a la institucionalidad de lo que sea. Así que creo que, por último, ¿no?, si que queremos verle la parte positiva a lo que se ha discutido en los últimos días, es poder conversar sobre lo que se hizo, sobre lo que se rindió y lo que falta por hacer. Que hay que ponerle número a eso, perdón. Voy a mirar a la cámara ya que tengo cierto pasado televisivo. Yo le quiero preguntar a la gente que está escuchando o viendo, ¿fueron tan malos los juegos? ¿Se organizaron tan mal como para hacer esto después en el Congreso, como para casi colgar de una pica en la plaza pública a los que organizamos los juegos? Yo creo, la verdad, puedo estar súper equivocado, pero yo creo que no. Felipe, hablemos de la trascendencia de los juegos. Sin duda, Santiago 2023 marca un espíritu de unidad país en medio de un clima súper polarizado. ¿Qué lecturas haces hoy, ¿no?, a un año de la finalización de los Juegos, ya decantando con el paso del tiempo, la lectura que haces de esos días, de lo que Chile vivió en aquel entonces? Yo quiero creer que ese es el Chile que todos conocemos y que a todos nos gusta. Un Chile de una mezcla total de personas en el evento, los estadios todos llenos, en los Panamericanos y en los Parapanamericanos, con gente de todo tipo, con familias completas, con niños, con abuelitos, tuvo mucho que ver en eso que se tomara la decisión, a mi modo de ver, muy correcta, de que el valor de la entrada fuera bastante bajo y que fuera gratis para mayores de 60 y para menores de 18. Tuvimos siempre estadios repletos. Ver el Estadio Nacional con 45.000 personas lloviendo para ver atletismo es algo que yo como periodista deportivo no había visto nunca, ni acá ni afuera. En general es muy difícil juntar esa audiencia para competencias atléticas, salvo en los Juegos Olímpicos, probablemente. Que eso pasara, que colaboraran en el desarrollo de los Juegos la empresa privada. ¿Cuántos ministerios son? Creo que son 23. 22 ministros de los 23. Que colaborara mucha gente también de partidos que no eran los mismos que los del gobierno, salvo uno específico, que sigue siendo el mismo que hace ruido. Yo no vi nunca, a propósito, nunca,
colaborar en nada al Partido Republicano. Fue el único partido que no colaboró nunca en nada. Ni que apareciera su gente, ni que aparecieran los ministros, ni que estuvieran viendo los eventos. A lo único que no vi nunca fue ese sector que es justamente el que está reclamando ahora, supongo yo con un objetivo político muy claro, que ni siquiera hacerle daño a nosotros. Yo supongo que es para que no quede la idea de lo que estamos hablando, que fue un evento bien organizado y por lo tanto que puede haber alguien que diga esto se hizo bien de parte del gobierno. ¿Es cierto que el presidente les pide planificar la propuesta para que Chile eventualmente pueda organizar los próximos Juegos Olímpicos? El inicio de esa idea y de esa propuesta que surge en los Juegos cuando viene el presidente del Comité Olímpico Internacional es ahí. Es cuando él dice, ¿sabe qué? Santiago ha demostrado que puede ser organizador de grandes cosas y lo único mayor a unos panamericanos, que es divertido porque no es mayor, es un poco menor. ¿En qué sentido? Cantidad de pruebas, por ejemplo. Yeah. En cantidad de plata, en cantidad de repercusiones. Obviamente eso es más importante en los Juegos Olímpicos porque es todo el mundo. Pero, por ejemplo, en cantidad de pruebas es menor. Hay menos pruebas en los Juegos Olímpicos que en los Panamericanos. En la estructura deportiva, digamos. Sí, es gracioso eso. Bueno, y dijo el presidente del Comité Olímpico que Chile y Santiago específicamente estaba capacitado como para organizar unos Juegos Olímpicos. Y obviamente a los que nos gusta el deporte, que estamos en el deporte hace más de 40 años, dijimos de inmediato hay que aprovechar esta señal, digamos. Y desde Santiago 2023 empezó la idea, que hoy día obviamente siguen los que tienen que seguirla, que es el Ministerio del Deporte, que es el Comité Olímpico, de hacer esta postulación. Y eso también se hizo desde Santiago 2023. Nos pidieron que hiciéramos la investigación durante el 2024 de cómo había que postular, de qué eran las cosas más importantes, porque en eso la gente también está un poco confundida. Hoy día hacer unos Juegos Olímpicos no es lo que era hacer hace 30 años unos Juegos Olímpicos. Desde luego no tienes que construir grandes cosas, sino que la lógica ya está instalada y un requisito al revés del Comité Olímpico Internacional que tú tienes que, para postular y para organizar unos Juegos, tienes que asegurarle al Comité Olímpico que lo que construya lo va a poder después desarmar, que no va a gastar toda la plata que tiene el país en organizar algo que después puede ser un elefante blanco y nunca más lo vaya a ver en ninguna parte. Entonces, tenemos el ejemplo reciente de París. La mayoría de los lugares donde se compitió, casi no hubo estadios nuevos. La mayoría de los lugares donde se compitió eran con tribunas desarmables, para mucha gente, pero que terminaron los juegos y los desarma y vuelve a ser el lugar que era. En lugares públicos. Es súper importante eso. Y cuando hablan de lugares públicos, lo que les interesa de las ciudades es que tengan un buen sistema de transporte, que Santiago lo tiene, que tengan un buen aeropuerto, que Santiago lo tiene, que tengan buenas carreteras, que Santiago lo tiene. Les interesa mucho, por ejemplo, que el sistema bancario sea sólido y creíble. Y ahí nosotros tenemos muchas ventajas sobre otros países que son más grandes, que están postulando, pero que no pueden entregar eso, que Chile sí lo puede hacer. Los paisajes, la cultura le interesa mucho, o sea, hacer un evento... Voy a inventar que la cancha de arena del voleibol playa sea con la cordillera atrás, que una posible competencia de surf sea en Isla Pascua, maravilloso, que las cosas en ríos sean como fueron en San Pedro o en algunos de los lagos que hay en el sur, que el desierto más seco del mundo, que el desierto de Atacama, sea sede de algo. Son bonos muy importantes, mucho más importantes que lo que eran hace 30 años. Entonces, no estamos tan lejos. No es un sueño disparatado. Eso te quería preguntar. ¿Tenemos chances de adjudicarnos los Juegos Olímpicos 2036? No queda tanto. No sé si los 2036, porque es complejo, porque hay países que partieron mucho antes, más que porque sean más grandes, que partieron antes, en esta idea de ser postulante, pero cuando tú postulas los Juegos, eso es muy bonito. Quedas en un cajón para siempre. Para siempre digo 20, 30 años. O sea, eres un postulante. Y puedes volver a hacerlo, y puedes volver a hacerlo, y puedes volver a hacerlo. Entonces, a lo mejor el 2036, capaz que no, capaz que sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Harold, con lo que ha dicho el presidente, con lo que ha dicho el ministro Pizarro. Yo creo que Chile está capacitado y lo demostró en los Juegos Panamericanos para organizar unos Juegos Olímpicos. No es humo, no es mentira. Vas a ir viendo que mientras pasa el tiempo cada vez más le interesa al Comité Olímpico primero hacerlo en continentes distintos, después en países que puedan
aportar a que el deporte sea cada vez más grande y que ellos puedan aportar, porque si no lo haría siempre en Estados Unidos, en Inglaterra y en China. Y no ganan nada. El Comité Olímpico no gana nada con eso, si tiene que crecer como entidad. Es lo mismo que le pasa a la FIFA. Es posible que Chile haga en algún momento unos Juegos Olímpicos. No sé si el mismo 2036, pero la postulación de hecho fue aceptada al tiro, digamos. No hay duda. Yo me imagino, o sea, como todos nos imaginamos, imagínate un triatlón por los cerros de la Isla Pascua. Imagínate la baja en bicicleta en las Torres del Paine. Imagínate, bueno, esas cosas que tiene Chile efectivamente no las tiene nadie más. Y tiene otra cosa que es muy importante. Los estadios se llenan. La gente está dispuesta a ver deporte en Chile. Y eso a veces no es tan fácil. No es tan fácil en Qatar, no es tan fácil en otras ciudades que uno dice, claro, tienen toda la plata del mundo, sí, pero tienen la gente dispuesta a ir, el abuelito, el niño, no sé qué, todos a ver esto y feliz. Nosotros también tenemos eso y demostramos que tenemos. Y tenemos una fuerza organizativa muy buena, aunque hoy día le estén pegando como le están pegando. Felipe, siempre con un afán, ¿cómo decirlo?, ¿no?, constructivo. Me imagino que, entendiendo todas las cosas buenas que se han hecho, también hubo cosas que no fueron tan buenas. Lo lindo, como siempre, sí. Lo feo, lo freak de Santiago 2023. Lo lindo yo creo que resultara como resultó. Lo feo que hubo chilenos, y hasta el día de hoy lo hay desde el primer día hasta ahora, que querían que no resultara, que se empeñaron en que no resultara, con un afán de agenda política, con lo que fuera, sin entender, como sí entendieron la mayoría de los sectores, que este era un evento país, un evento en el que estábamos todos. Una de las primeras cosas que hicimos nosotros fue un evento muy bonito, y hicimos en el Hotel Sheraton, perdón la publicidad, pero porque queda al frente de nuestra oficina, donde fue el presidente Piñera, donde fue la presidenta Bachelet, donde fue la gente del actual gobierno, a decir, postulamos durante el gobierno de Bachelet, 2017, se ganó, se creó Santiago 2023 como corporación durante el gobierno de Piñera y los Juegos van a ser durante el gobierno de Boric. Son 12 años que pasaron desde que se postuló y se logró la sede de los primeros Juegos Panamericanos. Habíamos intentado 2 veces antes hacerlo. Y que esa idea en la que muchos empresarios, mucha gente del mundo privado, mucha gente del Estado, mucha gente de regiones, pese a que era Santiago 2023, pero sí son varias partes, participara, que tuviera siempre la contra, de buscar el problema, de buscar algo que es que... A mí me da la impresión que había gente que abiertamente, insisto, quería que esto fracasara, para decir, ven, no somos capaces de hacerlo, ven, ustedes lo organizaron mal, ven, que no entender nada desde mi criterio de lo que es el deporte, además cómo debe ser el deporte como bandera ideológica, y ya el colmo de la responsabilidad, de la mala fe. Eso me parece que es lo feo. Los freak fueron las pequeñas cosas que no resultaron y que probablemente habría que hacerlo en algún momento distinto. Yo me quedo con 2 cosas que fueron realmente impactantes. Cuando se terminó de hacer la Villa Panamericana, la empresa que estaba a cargo, bueno, eso es uno de los juicios, por ejemplo, en el que estamos, la empresa que estaba a cargo de la construcción hizo esto, cerca de 1.700 departamentos distintos, 17 torres, que se hizo muy buen tiempo, quedó muy bonita, hoy día se está utilizando, pero había un área que tenía que ver con terminar las puertas, con terminar los ingresos a cada uno de los departamentos. La polémica de las llaves. De los 1.700 departamentos. Te juro que lo que hicieron fue entregarnos una caja de zapatos con las 1.700 llaveros mezclados, sin número, que no sabías de qué departamento ni de qué torre eran. Y estuvimos un fin de semana. Y ahí le quiero rendir un homenaje a los voluntarios. Puerta a puerta como Don Francisco. No le hace, sí le hace. Estaba pensando en no eso. Le hace. Ni Sábado se ganó el departamento. Se atrevió tanto. 1.700 departamentos que hubo que buscarle cada una de las... Espérate, entonces en la primera puerta hubo que probar 1.700 llaves para ver cuál abría. No, esta fue... por suerte no fue la última. ¿Quién sabe la trivia de cuál fue la llave que abrió el primer departamento? ¿La 50? No me acuerdo. ¿La 207? No me acuerdo porque estábamos todos en distintas partes, digamos. Todo el mundo que participó en eso hubo que usar... Fueron, te diría yo que jueves, viernes, sábado y domingo, a mucha gente, incluido
los maravillosos voluntarios y voluntarias que nos ayudaron siempre a hacer todo, para ver departamento por departamento. Eso solo pasa en Chile. Bueno, esa es una. Y la otra fue, otro de los problemas que hubo, que fue la medición, ¿te acuerdas de la marcha? Que cuando empezó la prueba de la marcha en el Parque O'Higgins empezamos a ver, oye, 27 récords mundiales al mismo tiempo. Bueno, era porque había quedado mal demarcado, fue la única cosa que quedó mal demarcada. Esa es otra cosa que la gente no entiende. La organización local, Santiago 2023, no podíamos hacer nosotros las mediciones, porque eso tiene que estar en manos de los jueces de Panam Sport o de APC en el caso de los... Bueno, el juez que tenía a su cargo dibujar la cancha y hacer las mediciones para la marcha, que era un señor paraguayo, que me perdone que se me esté cayendo el cassette ahora, que estaba en el Hotel Sheraton, pasó una muy buena noche anterior a las 6 de la mañana, que era cuando tenía que ir a marcar. No. Una gran noche, porque en Santiago... Se lanzó. Claro, nosotros somos muy críticos, que la gente se aburre, no sé qué, pero se lanzó. Lo pasó bien. Lo pasó bien. Pisco Sour no hubo en la fórmula, ¿no? No, porque pareciera que no, sí. Uno tiene que preguntar. Pareciera que no iba por ese lado, pero llegó medio complicado. Llegó complicado. En las mediciones. Entonces llegó hizo mareado. No se hace nunca, que una gran tontera, una responsabilidad, midió con tiza. Ya. Y aparte que iba midiendo como así, pero iba midiendo bien. Pareciera que ya por su experiencia medía, pero fue marcando con tiza. Los que tienen buena memoria se acordarán que la noche anterior a la marcha llovió. Se borró todo. Se borró todo. Entonces, poco antes de la prueba hubo que volver a hacer el marcaje y ya mi tío estaba claro, en mal estado. Fue otro de los problemas de Dato Freak, como me preguntaste tú. Un saludo a Paraguay. Sí. Inolvidable ese atleta que se le vio durmiendo como en los pastos. Después se discutía que la cámara no era cómoda. Ah, claro, ¿te acuerdas? En la villa. Claro, como que dormía en el patio. Entonces Sí. se discutía que la pieza no era del tamaño. Hasta esas cosas son problemas, porque de repente en básquetbol, por ejemplo, llegan deportistas. Eso le pasa a todos, en los Juegos Olímpicos también. Como las camas y todos tienen un estándar. No sé, tú decís, ¿cómo era alguien de más de 2,20 metros? Llega. Le pasó a la delegación china en París, que no cabían nomás en la cama. Pues, ¿qué vaya a hacer? Tienen que dormir en el suelo. Otros piden irse a hoteles. A veces se les da el permiso, a veces no, porque el reglamento indica que tienen que estar en la villa. Y otros deciden, si está bueno el tiempo, ir a dormir a una... Eso fue en los Juegos Olímpicos, no fue con nosotros. Lo del pasto. Se van a dormir afuera. O porque ponte no había aire acondicionado, entonces prefieren dormir afuera. Nosotros nos encontramos, a propósito de Paraguay, nos encontramos en París cuando fuimos a entregar este libro, que nos pidió el gobierno que fuéramos a entregar este libro a la embajada, a las delegaciones y a los atletas chilenos. Nos encontramos el primer día, tuvimos como 4 días. El primer día es con la delegación paraguaya que había llegado recién. Y ellos en su villa, el principal alegato que decían, nosotros en Santiago nos encontramos con todo perfecto, y acá en París, bueno, con toda la plata que hay, con todos los Juegos Olímpicos, no sé qué, no tenemos electricidad. ¿Cómo? No tenemos cómo contactar, no tenemos cómo poner la luz, no tenemos cómo contactar internet, no tenemos cómo hacerlo. Y hicieron el reclamo oficial a la organización y alguien en la noche revisó, viste que cuando se ponen los cables, aquí también debe estar igual, se ponen esas tapitas, pues, y abrieron las tapitas y no había cable. ¿Cómo? O sea, no es que estaba mala la electricidad, sino que no habían puesto, no habían cableado ese edificio. ¿Cómo está? Y se quedaron varios días sin electricidad. Pasan esas cosas. Hasta en las mejores familias. Pasan. Felipe Bianchi, vecinos de la Villa Panamericana en Cerrillo, ya que seguimos en la villa, ¿no? Han denunciado a las constructoras por desperfectos en su departamento, filtraciones, cerámica rota, lo hemos visto en la prensa, en grandes reportajes. El Servio dice que la responsabilidad es de las constructoras. ¿Qué mirada tienen ustedes de aquello? Sí, las constructoras son las que construyen, las constructoras son las que entregan, las constructoras tienen la responsabilidad, después de terminados los juegos, que es otro tema que se va alargando, de devolver. El dueño de esa villa es el que la compró por subsidio o al que le fue entregada a través del gobierno, no sé qué. El dueño del Serviu, de alguna forma. La constructora le pasa a los atletas y a la organización la villa para que estén ahí durante el desarrollo de los juegos, pero cuando terminan los juegos tiene que volver a poner cada uno de los departamentos en el estado original con que fueron entregados. Claro.
Y a veces esas cosas no resultan. Lo que ha pasado con la cancha de béisbol, por ejemplo. ¿Te acuerdas de la cancha de béisbol? Que se robaron el pasto, se robaron todo. Y había como un monigote cuidando, no sé qué. Eso también nos echaron la culpa a nosotros y eso llegó al cuidado del Comité Olímpico. No todo queda en manos de Santiago 2023. La obligación de cuidar el lugar donde se disputó el béisbol era el Comité Olímpico. Y si hoy día está destruido, se robaron el pasto, no sé qué, no tiene nada que ver Santiago 2023 en eso. Nosotros entregamos las cosas que sí nos correspondían al IND, al MINDEP, a quien fuera. Nosotros, digo, no el área de comunicaciones, por supuesto, digo, la organización que dirigió Harold, lo entregó en su momento y en su tiempo y así fueron las cosas. Nos pasó, por ejemplo, que para los incendios en Valparaíso, ¿te acuerdas? Sí, claro. Todo el mundo tiene el triste recuerdo de lo que pasó. Nosotros dijimos, obvio, las camas, los muebles, los comedores, las cosas de baño, los sillos, entreguémoslo. O sea, que se les regale a los que están viendo la recuperación y las nuevas casas y no sé qué. Y eso que casi cae como dato frío, aunque es más bien penoso, no la usaron nunca. ¿Por qué razón? No sé. Nosotros se la entregamos, no la usaron. No la fueron a buscar. A lo mejor no había camiones suficientes, ¿no? ¿Quedaron ahí? Quedaron en las bodegas. Ya se habían entregado, se habían firmado, ¿no? O sea, así pasan. Ya se habían donado. Sí, pues. Estamos hablando de cuántos colchones, cuántas camas, cuántos muebles. Miles, pues, hombre. Imagínate lo que eran 1.700 departamentos. Todo. Si qué vamos a hacer nosotros con eso después. No, la corporación no tiene fines de lucro, por lo tanto no es que después pueda vender para recuperar plata ni nada. Que se la podría entregar de vuelta, digamos, a los que pusieron la plata en el IND. No se puede tampoco. Obvio. Se dona. Oye, pero hay que averiguar dónde están todas esas cosas. No, están en la bodega. No es que se la hayan robado ni que no estén. No la usaron. Ahora, si no se usó con ese fin benéfico, eventualmente podría servir en otra situación de catástrofe. Yo supongo que ya hay un plan para utilizarlo. Supongo. ¿Quién está a cargo de eso ahora? Está el IND. Ellos están a cargo de esa... Lo que está en la bodega. De esa bodega, no sé, digamos. Claro, por ejemplo. Y todas las cosas que se usaron, ponte tú, yo espero que no pase de nuevo lo mismo. Buen dato rastrear eso. Y creo que no va a pasar de nuevo lo mismo. Porque veo que hay más seriedad de parte del IND al respecto. Lo que se usó, volvemos al 2014 para los Juegos de Sur, tú tienes que tener súper claro a quién se lo va a entregar, cómo se lo va a entregar, para qué se lo va a entregar, porque, por ejemplo, muchas de las cosas que se usaron, colchonetas, equipamiento, se perdió porque se le entregó, por ejemplo, que ellos no tienen la culpa, digamos, pero se le entregó a un colegio en el sur, mal clima, lo guardaron en bodega, se pudrieron, se perdieron. Muchas de las cosas que se usaron para lo del sur se perdieron. Por Dios que no vaya a pasar esto de nuevo, pues, digamos aquí. Sí, bueno. Son cosas carísimas, ¿eh? Carísimas. Por ejemplo, para que te hagas otra idea, para que la gente se haga una idea. Llamémoslo en forma muy Coloquial. los palos en los que saltan los caballos en las competencias de equitación. Esta especie son como unos triangulitos, a veces nosotros le mandamos a hacer como unas casas que dieran cuenta de lo que era Santiago, un dibujo así parecido a lo que eran el branding. Su customizado. Claro. $500,000 cuestan esos palos porque tienen que ser de una madera especial, Tú no podías hacer los Panamericanos sin el máximo de nivel porque eran clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Y tú no clasificas para unos Juegos Olímpicos si la condición no es la misma. Si no está el estándar. Entonces, por ejemplo, en el Estadio Nacional se tuvo que poner la pista de atletismo, digo yo, que es una bendición, pero la pista de atletismo que venía de Tokio, de los Juegos Olímpicos del 2020, porque si no, no valían las marcas. Y eso aplícalo a todos los competencias. Felipe Bianchi ha aclarado todos los puntos que han estado en la polémica en los últimos días. A ver si en los poquitos minutos que nos quedan hablamos un poco sobre el proceso futbolístico que está liderando Gareca por estos días. ¿Hay chances reales de que Chile vaya nuevamente a un mundial? ¿Cree Felipe Bianchi en el milagro? Estoy hace 1 año y medio afuera, por esto mismo que estamos hablando, pero yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. Lo primero que hay que aclarar cada vez que uno habla de esto es que la única opción real de Chile es ser séptimo. Por lo tanto, es matemática, digamos. Claro. Hay equipos que ya te sacaron, el sexto te sacó 10 puntos. 10 puntos son 3 fechas completas en que tú tienes que ganar y ese mismo equipo tiene que perder las 3.
y quedan 6. O sea, La probabilidad es bajísima. es bajísima, por lo tanto tienes que apostar a ser el séptimo. El séptimo es el último que entra para el repechaje, que además te toca la etapa de ir a pelear con Oceanía, uno de los medios cupos, digamos. Esa es la única opción que tiene Chile hoy. Quedamos con una buena imagen después del partido con Perú, pero yo creo que hoy Chile es uno de los equipos de más bajo rendimiento futbolístico colectivo, individual que hay en América. No es casualidad que esté donde esté. Perú, Chile, Bolivia. Yo creo que Venezuela está un poco por encima de nosotros, aunque le ganamos. Pero en general, Venezuela le ganó a Brasil. Tiene un trabajo hacia su selección que lo pilla en buen momento. Así como nosotros tuvimos un buen momento, ahora nos pilla en un bajo momento. Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, ya van 6, se me queda alguien. Uruguay, Por supuesto. 7. Los 7 están por encima de Chile hoy. No es como que uno diga, ya, pero qué injusto, nosotros somos mejores. Yo creo que tenemos jugadores de muy buen nivel. No soy de los que piensa que no hay nada que hacer y que si estuviera Guardiola, no sé qué. Al revés. Creo que nosotros ya aprendimos la lección de que cuando hay un gran técnico que se preocupa de organizar bien a un equipo, como fue Bielsa, como fue Sampaoli, sí puedes equilibrar las supuestas diferencias que hay de talento con otros países. Pero Vamos yo creo que para no allá, tenemos entonces. diferencia de talento. Vamos para allá. ¿Cuál es la responsabilidad de Gareca en todo este proceso? Grande, yo creo que Gareca está en súper deuda. Él es el gran responsable de lo que De la está última viviendo etapa. hoy. De la ¿La última selección? etapa. Sí, pues, Sí, claro, estuvo antes no ante estaba. Berizzo, estuvo ante Lazarte, estuvo ante Rueda. Yo creo que Está administrando la crisis. está administrando una crisis, pero uno siempre espera que tú puedas hacer jugar mejor a jugadores que tienes cuando el técnico es bueno, cuando el técnico es muy bueno. Yo no comparto, por ejemplo, la tesis de que Chile hubiera clasificado igual porque estaba Vidal, porque estaba Sánchez, porque estaba Medel, porque estaba Bravo en su mejor momento, porque todos se quedan con esos 4 nombres. Cuando llegó Bielsa, que me perdonen, pero ellos lo saben mejor que yo, Bocellur no existía, jugaba en la U de Conce. Carmona, estoy hablando de titulares que fueron tan titulares como Vidal o como cualquiera de ellos. Carmona era jugador de Coquimbo Unido y de O'Higgins. Explotaron gracias a la llegada de un buen técnico que hizo formar un conjunto que jugaba muy bien. Agrégale a varios quienes hasta ese momento no eran jugadores importantes. Con Sampaoli se transformó en un gran jugador Vargas, que venía dando botes. Arangui, que era reserva en Quilmes, en Argentina. Aparecieron Marcelo Díaz. Marcelo Díaz era lateral de La Serena cuando fue llamado a la selección por Sampaoli. Lateral de La Serena. No existía ni en las cómicas y transformó en uno de los mejores volantes de contención del mundo. El trabajo de un buen técnico. Entonces, que yo a veces escucho y me agarro la cabeza y digo, no, ni con Guardiola. Guardiola ya tendría Chile tercero, si no más arriba. Los grandes técnicos hacen jugar mejor a jugadores que son un nivel normal. Y yo creo que en ese sentido nosotros no estamos, en términos de materia prima, tan distantes a Uruguay, pero Uruguay tiene Bielsa, a Paraguay, que tiene un muy buen técnico que apenas llegó empezó a ganar el equipo, a Ecuador, que tiene... mira que son las cosas, uno dice lo que nos perdimos. A Ecuador, que tiene Becachese. Podíamos haber hecho más. Hablamos sí. de la responsabilidad del técnico. ¿Qué responsabilidad tiene la dirigencia? ¿Es Pablo Milad el gran responsable del fracaso hoy del fútbol chileno? Yo creo que Pablo Milad ha hecho muy poco en las cosas que tú tienes que hacer cuando tienes ese tipo de roles, que es levantar la industria, levantar el nivel del fútbol chileno. El gran responsable siempre de todo lo que pasa es el Consejo de Clubes. El Consejo de Clubes es el que manda. La Católica, Colo-Colo, la U, Audax, Everton, todos los equipos de Unión Española, que yo creo que son, bueno, por algo son los que cambiaron la línea como venían. Ellos fueron los que se encargaron de sacar al propio Mike Nichols, volvemos a lo mismo, a Bielsa, y de traer a Jaude, y de traer a Segovia. Eso es una decisión del Consejo de Clubes. El Consejo de Clubes saca en algún momento a Sebastián Moreno
para cambiar como venía la mano, porque no era cómodo para los representantes que hoy día son dueños de clubes que estuviera Sebastián Moreno. Salah hizo poco, Milad ha hecho poco. No sé si no tienen poder, no tienen creatividad, no tienen el talento, no tienen las herramientas como para hacer algo más. Pero de que han hecho poco, han hecho súper poco. Hace años atrás hablábamos de la generación dorada. ¿Cómo calificas el actual momento de La Roja? ¿Qué rótulo le pondría? Búsqueda. Generación en búsqueda. O generación perdida. No, si está en búsqueda, es que no es necesariamente perdida. Yo creo que hay buenos jugadores en Chile. Siempre ha habido buenos jugadores en Chile. Lo que no ha habido siempre es buenos dirigentes y buenos técnicos. Cuando se da ese círculo virtuoso, que hay buenos dirigentes, buenos técnicos, los jugadores funcionan, los jugadores rinden. No estamos tan lejanos a lo que son hoy los grandes países, claro, Argentina seguramente, pero si tú empiezas a medir jugador por jugador, hay jugadores argentinos que los que siguen el fútbol te podrían decir hace mucho tiempo, no puedo creer que este tipo sea seleccionado, en una selección que en algún momento tuvo a Pasarela, que tuvo a Maradona, que tuvo a grandísimos jugadores. Hoy día, claro, tiene la última etapa de Messi, pero el resto de los jugadores, pues sí, ya, estrella. Cuando hagan el ranking de los 5 mejores laterales derechos, de los 5 mejores volantes de contención, de los 5 mejores 9 en la historia argentina, no va a estar ninguno de los que están hoy. Con Brasil pasa lo mismo. Como si Brasil, sí, que grandísimos jugadores. Yo reto a los que están acá, que debe haber varios futboleros, a que me digan de memoria la formación de Brasil actual. Cuando nosotros éramos chicos, ¿te acordáis de memoria? Pues, y era como, no hay duda, o sea, es Ronaldinho, es Ronaldo, es Romario, es Bebeto, es Dunga. Estrella tras estrella. Roberto Carlos, Marcelo, Cafú. Pura estrella. Que si tú hacías el ranking de las mejores de todas las épocas, iban a estar ellos de todas maneras. Hoy día no pasa eso, ni por caso. Quizás Neymar, que hoy día está en un mal momento, pero Neymar puede estar entre los mejores jugadores en su puesto de la historia de Brasil, probablemente. Para de contar. Pero son buenos equipos. Es un buen equipo Argentina, es un buen equipo Uruguay, es un buen equipo Colombia. Nosotros tenemos jugadores de cierto nivel parejo, parecido. Hoy pasa eso en el fútbol en todas partes, pero no es un buen equipo. No es un buen equipo. Tú vas a hablar con los italianos y le decís, oye, madre, 2 mundiales seguidos sin ir, nunca lo había pasado Italia. Son muy malos los jugadores. No sé si son tan malos, pero ya no hay nombre, tú no dices Maldini, Baresi, Pirlo, Gattuso, Di Baggio, Baggio. Qué grande Pirlo. Eran grandes nombres que uno dice, ese tipo de fútbol, sí, yo creo que ya no existe. El colectivo es mucho más importante hoy. Felipe Bianchi, dejamos el fútbol de lado y nuestra última pregunta de rigor. ¿Cómo ves el Chile que viene? El Chile que viene, haciendo honor al nombre de este programa. El Chile que viene para mí se parece mucho más, mira lo que son las cosas y no me estoy aprovechando de cerrar la historia, pero a lo que fue el momento de los Panamericanos. El Chile que viene o es participación, o es unidad de proyecto, o es fin a estas discusiones absurdas que hemos tenido y hemos vivido en el último tiempo desde la política, o no va a ser. O sea, si queremos volver a crecer en los números que todos queremos volver a crecer, si queremos un país más justo, si queremos un país donde todos puedan tener la esperanza de que van a tener una buena salud, de que van a tener una buena educación, de que van a poder tener un buen sueldo, o se hace entre todos o es imposible de hacer. Entonces, yo creo que las señales son clarísimas. Vivimos un tiempo, un oasis con los juegos. No quiero decir que el deporte es lo mismo que cómo funciona económicamente una sociedad, pero sí quiero decir que se basó esto en la participación de muchos estamentos, de muchos privados, de muchos del mundo público. Esa es la única manera. Si no, no se puede. Y cuando tú ves en las últimas elecciones que una forma de hacer política, la gente le dice, no me interesa. No me interesa la constitución inicial, la del apruebo, por la que yo estaba totalmente de acuerdo que se hiciera y que se hicieran los términos que se estaba haciendo, pero a mucha gente no le interesó porque encontraban que era agresiva.
lección aprendida, supone uno. La segunda, menos todavía, la constitución de los republicanos, que era tanto más agresiva y era retroceder décadas en lo que eran los avances de libertades que había tenido Chile. Uno dice, ya, segunda vez, pues tomarán nota de la lección. Lo que pasó con personajes como Poduje, como el propio Pancho Rego, como tantos, como Marcela Cubillos, que la gente les dice, no, pues no es esto lo que queremos. No queremos que estén peleando todo el tiempo. No queremos que en algo que resultó tan bien como los Juegos Panamericanos sigan diciendo, no, esto resultó mal, porque es de este lado. Yo creo que el Chile que viene y el Chile que queremos que venga es un Chile que o es participativo, o es colaborativo, o no va a funcionar. Felipe Bianchi conversando esta jornada con el Chile que viene. Nuestros cortes y destacados los pueden encontrar a través de todas nuestras redes y plataformas. Sube la News y también en Súbela. Felipe, muchas gracias por la visita de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran. Hasta la próxima. Chau.